¿Qué es ciencia y qué no es ciencia? Saludos desde su canal. Sí, es ciencia. En este video vamos a acercarnos a una definición operativa del concepto ciencia. Para lograr definir el concepto ciencia emplearemos el enfoque didáctico denominado análisis del concepto en positivo y en negativo, también conocido como método de contrastes o método comparativo. Este enfoque implica destacar las características distintivas de un concepto al describir tanto lo que es como lo que no es. Por ello, el contraste entre aquellas características que definen a la ciencia como aquellas que no definen a este concepto, nos ayudará a comprender mejor la esencia y los límites del concepto en cuestión. Por ello, si deseas clarificar la respuesta a la interrogante que sirve de título a este video, te invitamos que nos acompañes en nuestro canal, suscríbete y formemos una comunidad de amantes de la ciencia. Ya adentrándonos en la interrogante, ¿qué es ciencia y qué no es ciencia? Observamos con frecuencia que la búsqueda de una respuesta precisa a esta pregunta es objeto de acaloradas discusiones en el ámbito científico. Sin embargo, hay ciertos criterios que se utilizan comúnmente para definir entre lo que se conceptualiza como ciencia y aquello que no lo es. Es importante destacar que la definición del concepto ciencia puede variar en función de varias variables como son el contexto, las necesidades grupales e incluso los intereses individuales, por lo cual como definición al fin no es rígidas. En este sentido y con el objetivo de clarificar la respuesta a la interrogante de inicio, los invitamos a definir operativamente el concepto ciencia. La ciencia se define operativamente como una expresión dinámica de la conciencia social, estructurada mediante diversos elementos gnoseológicos, destinados a analizar, describir y explicar la complejidad de fenómenos, procesos y objetos que constituyen la realidad. Mediante un enfoque metódico, sistémico y objetivo, la ciencia desempeña un papel proactivo en la transformación de la realidad a través de la aplicación práctica del conocimiento. Este campo conecta la dinámica de la naturaleza y la sociedad, estableciendo un vínculo integral entre la teoría y la práctica. Su metodología, fundamentada en la observación científica, la experimentación y la recopilación de evidencia empírica, proporciona una base sólida para la toma de decisiones informadas y, incluso, la predicción de posibles eventos futuros. La distinción entre la ciencia y aquellas manifestaciones sociales no científicas se centra en varias características esenciales, entre ellas. En primer lugar, la ciencia emplea el método científico como un enfoque sistemático para formular preguntas, desarrollar hipótesis, realizar experimentos y analizar resultados. Este método proporciona una estructura lógica y rigurosa para investigar los fenómenos y procesos de la realidad. En segundo lugar, la ciencia se construye sobre la base de investigaciones anteriores, lo que contribuye a un cuerpo coherente y evolutivo de conocimientos científicos. Estos estudios deben ser reproducibles, es decir, otros científicos deben poder replicar los resultados de un estudio científico para confirmar su validez. Esta capacidad de reproducción agrega robustez y confiabilidad a la ciencia. En tercer lugar, la ciencia se caracteriza por un rigor conceptual y un marco teórico sólido. Los conceptos y principios científicos deben estar claramente definidos y ser coherentes entre sí. Por su parte, las teorías y leyes permiten explicar y predecir procesos y fenómenos naturales o sociales, así como llegar a conclusiones respaldadas por evidencias científicas. Otra característica esencial de la ciencia es que opera en el contexto de una comunidad científica que participa en la revisión por pares, la discusión, la validación y la publicación de resultados en revistas indexadas. En otras palabras, la comunicación abierta y el pensamiento crítico constructivo son elementos esenciales en el proceso científico. No obstante, la ciencia también se configura con base en la satisfacción de necesidades e intereses colectivos e individuales. Por lo cual, si estos intereses son positivos, los resultados de la ciencia pueden empoderar a la humanidad para el desarrollo de novedosas tecnologías avanzadas y dirigir sus esfuerzos hacia la mejora y el progreso social, preservando los valores naturales. Pero, si resultan ser intereses mezquinos y egoístas, entonces pueden poner en riesgo a todo el planeta. Ahora bien, ¿cuáles son aquellas manifestaciones de carácter no científico que se manifiestan en la sociedad? Una de estas manifestaciones es la llamada pseudociencia, que incluye aquellas prácticas o afirmaciones que, aunque se presentan como científicas, en realidad no lo son, ya que carecen de base empírica, evidencia sólida o rigurosidad metodológica.
Por lo cual, la pseudociencia no sigue los estándares científicos. En otras palabras, la pseudociencia, aunque a veces imita la apariencia de la ciencia, al utilizar falacias lógicas, en realidad se basa en afirmaciones no verificables, depende de anécdotas, testimonios o afirmaciones sin respaldo científico. Otras manifestaciones no científicas son las creencias religiosas que, aunque pueden abordar preguntas esenciales sobre el origen y la naturaleza del universo, así como de los seres humanos, las creencias religiosas no se consideran ciencia debido a la falta de evidencias empíricas verificables y a su enfoque no objetivo. Por lo cual, las respuestas a sus preguntas esenciales suelen ser abordadas desde una perspectiva espiritual o en la interpretación teológica. También las artes como la literatura, la pintura, la música, aunque muy valiosas para comprender la experiencia y la cultura humana, no suelen considerarse ciencia debido a su énfasis en la interpretación subjetiva y la expresión creativa que manifiestan, no suelen reflejar la realidad, tal y como es. Con todo lo expuesto, esperamos que este conocimiento compartido te ayude a responder la interrogante inicial, ¿qué es ciencia y qué no es ciencia? En un nuevo video estaremos acercándonos a la esencia de la ciencia, es decir, estaremos identificando a aquellas cuestiones esenciales por las cuales una rama del conocimiento científico puede considerarse una ciencia. Por ello, súmate a esta comunidad de amantes de la ciencia, y suscríbete, los esperamos.